Se ha firmado el primero de los acuerdos comerciales de Trump entre el Reino Unido y Estados Unidos, y ambas partes lo califican como un gran logro. Pero, ¿quién es realmente el ganador? Estuve conversando con un ganador del Premio Nobel nada menos, sobre este acuerdo entre el Reino Unido y Estados Unidos y el futuro de los tratados comerciales basados en aranceles. Bienvenidos a Americast, de BBC News. Profesor Joseph Stiglitz, bienvenido a Americast. Encantado de estar aquí. Es un gusto verlo en persona, en lo que llamamos la sede mundial de Americast, aunque por razones técnicas no esté en Estados Unidos, sino en Londres. Empecemos con una visión general de lo que está ocurriendo ahora, porque hay muchos temas importantes en juego. Los aranceles son un asunto enorme. Acabamos de conocer este nuevo acuerdo entre el gobierno británico y el estadounidense. Es el primero de su tipo. Según lo que ha visto, ¿qué opina? Por lo que he podido observar, el Reino Unido cometió un error. La estrategia original de Trump era dividir y conquistar, atacar primero a los países más débiles y establecer un patrón en el que se dieran más de lo que obtenían. China, en cambio, adoptó una postura completamente diferente. Declaró que no se sometería a Estados Unidos, que respondería con represalias y aumentaría sus propios aranceles. Y China tiene recursos minerales, naturales, capacidades de producción y suministro que Estados Unidos necesita. Las cartas están en manos de China, así que respondió con firmeza, y recién ahora comienzan las negociaciones. El Reino Unido, en cambio, se apresuró a la mesa de negociación y consiguió un acuerdo del tipo que cabía esperar. Logró algunas concesiones, como ciertos coches libres de aranceles. Pero los temas realmente importantes siguen sin resolverse. ¿Se aplicarán aranceles a los productos farmacéuticos? ¿A las películas? Lo que parece claro es que Estados Unidos seguirá ejerciendo una enorme presión sobre algunas de las principales fuentes de ingresos del Reino Unido en el futuro, como los impuestos digitales. ¿Tenía el Reino Unido otra opción? Sí, podría haberse unido a Europa para negociar en nombre de toda la región. El hecho de haber salido de la Unión Europea no significa que no se pueda seguir colaborando. Ya, pero eso habría implicado aranceles inmediatos del 27% sobre nuestra industria automovilística, especialmente en los coches de gama alta que exportamos a Estados Unidos. Creo que, si el gobierno británico estuviera aquí, y sobre todo si hablara con usted en privado, le diría algo así como, mire, Joseph, no teníamos opciones. Estábamos desesperados. No teníamos cartas con las que jugar, usando la frase de Trump. Como dije, la estrategia de Trump fue dividir y conquistar, y lo logró en el caso del Reino Unido. La realidad es que, si uno observa el panorama mundial, debe entender que el déficit comercial multilateral no lo determinan estas pequeñas negociaciones, sino la macroeconomía. Hay ajustes en los tipos de cambio que neutralizan los efectos de los aranceles. Y la magnitud del déficit comercial multilateral dependerá de la diferencia entre la tasa total de ahorro agregada de Estados Unidos y su tasa total de inversión agregada. Con Trump proponiendo recortes de impuestos sin financiación dirigidos a los más ricos, o al menos a muchos de ellos, ese déficit multilateral va a aumentar. Los tipos de cambio se ajustarán y contrarrestarán parte de los efectos de los aranceles. Por eso, yo me habría mantenido en una visión más amplia. A pesar del dolor a corto plazo, habría apostado por la estrategia global, porque a largo plazo, el mundo unido termina ganando. ¿Ese es su argumento? Exactamente. Eso lo muestran los datos, y fue lo que ocurrió en 2017. En su primer mandato, el déficit comercial no se redujo, pese a toda su fanfarronería. Todo esto es solo eso, fanfarronería. Hay dos cosas que uno debe saber sobre Trump, bueno, más de dos, claro. Primero, le encanta fanfarronear y le encanta intimidar. Y segundo, no entiende de economía. Y si combinas esas dos cosas, usas tu conocimiento económico y le devuelves un poco de fanfarronería. ¿Cree que las consecuencias económicas en Estados Unidos acabarán afectando a la política? En cierta medida, sí. Llegará un momento en que tendrá que retroceder. La política estadounidense bajo Trump en este momento es un tipo de política que nunca habíamos tenido.
Porque él controla la Cámara de Representantes, el Senado y la Corte Suprema. Bueno, no los controla todos con una fuerza absoluta, pero tiene que armar mayorías, y nunca se sabe si se van a desmoronar. Algunas de las cosas que hace son tan ilegales que incluso una Corte Suprema controlada por los republicanos terminará fallando en su contra. Desde el punto de vista económico, normalmente esto implicaría un aumento de precios. A los estadounidenses les preocupa mucho el tema de los precios, los efectos que aún quedan de la pandemia, y todo esto va a frenar el crecimiento económico. Ese es el peor de los escenarios posibles, estancamiento con inflación. Además de eso, se avecinan amenazas a programas como Medicare, Medicaid y otros tipos de asistencia estatal. Estos programas médicos son vitales para millones de personas pobres, con discapacidades o de edad avanzada. Al mismo tiempo, estamos sufriendo cada vez más desastres naturales debido al cambio climático, algo que Trump niega rotundamente. Y ahora quiere eliminar a la única agencia gubernamental que se encarga de las emergencias, FEMA. Supongo que la verdadera pregunta, la que muchos oyentes se hacen, y todos queremos saber, es, ¿cuándo se empiezan a sentir realmente los efectos? En este momento, hay escasez de barcos de carga que llegan a los grandes puertos como Los Ángeles, Seattle y otros. Ya lo hemos mencionado en episodios anteriores del podcast. Ese problema tiene un impacto directo, los camiones que recogen la mercancía y la llevan a tiendas como Walmart no pueden operar. Y si los camioneros, muchos de ellos trabajadores independientes, pierden sus empleos, entonces dejan de gastar dinero. Y así se genera toda esa cadena de efectos económicos que usted conoce mejor que nadie. La pregunta interesante es sobre el tiempo. ¿Se siente esto en verano? ¿Lo siente Trump en verano? Empiezan los ciudadanos a decir, un momento, ¿qué está pasando? La gente ya lo está sintiendo, ya lo ve venir. Pero tienes razón, pasarán varios meses hasta que se sienta todo el impacto. Los procesos económicos relacionados con los precios actúan con retraso. Y más aún ahora, porque nadie sabe exactamente qué hacer. Las empresas no están seguras de si deben subir los precios ahora o esperar hasta que aparezca la escasez real. Pero puedo decirte que, cuando aparezca esa escasez, es muy probable que veamos aumentos de precios importantes. Eso se basa en lo que ocurrió entre 2020 y 2022. Después de la pandemia, las empresas identificaron los problemas en las cadenas de suministro, notaron que la competencia había disminuido y aprovecharon esa situación. Eso generó lo que algunos llamaron inflación por codicia. Decían, solo respondemos a las fuerzas del mercado. Pero la realidad es que no había competencia, y cuando no hay competencia, ¿qué te dicen las fuerzas del mercado que hagas? Recuerdo que entonces la administración Biden apuntó contra las grandes corporaciones, acusándolas de ser responsables. ¿Podemos imaginar a Trump haciendo lo mismo ahora? Podría intentarlo, pero no tuvo mucho efecto bajo Biden, y no estoy seguro de que esta vez tenga más éxito. La gente ve a través de eso, ¿verdad? Independientemente de la administración que lo diga, las empresas simplemente responderán, lo siento, pero estos son mis costos. Y esos costos suben poco a poco, pero se filtran en todo el sistema económico. Y esta vez hay aún más incertidumbre, en muchas dimensiones. Los socios comerciales de todo el mundo están siendo afectados. No se trata solo de un problema localizado, es un fenómeno global. Así que no lo sabemos con certeza. En parte porque Trump podría cambiar de dirección en cualquier momento. No es probable, pero le encantan los aranceles, le encantan las negociaciones, y está debilitando el sistema internacional basado en normas. Esa es otra dimensión que aún no hemos considerado del todo. Pero si llega a aplicar lo mismo que hizo con el acuerdo británico, eso viola el derecho internacional, y no es algo de lo que el Reino Unido deba sentirse orgulloso. ¿En qué sentido? Bueno, un principio básico del derecho económico internacional, que lleva mucho tiempo vigente, es el principio de la nación más favorecida. Ese principio establece que cualquier acuerdo comercial que hagas con un país, se debe extender a todos los demás. No haces tratos especiales, a menos que formen parte de un acuerdo de libre comercio. Pero esto no es un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido. Es un acuerdo muy específico, de hecho,
es la peor forma de comercio gestionado. Así que lo que ha hecho el Reino Unido, tanto en espíritu como, con toda seguridad, en la letra de la ley, es violar las reglas de la OMC. Además, ha sido prácticamente un trato personal con Trump. Y viste a Keir Starmer y Donald Trump en sus ruedas de prensa conjuntas a ambos lados del Atlántico. Y tú mismo lo piensas, ¿no? Con todo lo que sabemos sobre Donald Trump, y hasta sus aliados lo admitirían, es alguien muy volátil. Todo esto podría deshacerse en cualquier momento, ¿verdad? Sí. Y además, él no cree en el Estado de Derecho. No es un líder político normal. Firmó el acuerdo comercial con Canadá y México en su primer mandato, y luego, como uno de sus primeros actos, lo rompió y anunció grandes aranceles contra Canadá. Así que un acuerdo con Donald Trump no vale ni el papel en el que está escrito. ¿Ganó con este acuerdo? ¿El acuerdo que firmó con el Reino Unido? Quiero decir, para él, para Estados Unidos. Porque vimos a Howard Lutner, el secretario de Comercio, con ese gráfico en el despacho oval, donde se mostraba muy claramente cómo los aranceles que Estados Unidos impone al Reino Unido aumentan, mientras que los que el Reino Unido impone a Estados Unidos disminuyen. Desde ese punto de vista limitado, creo que Estados Unidos ganó y Starmer perdió. Desde una perspectiva global, creo que el mundo entero perdió. Porque llevamos casi 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial, tratando de construir un orden económico internacional que no esté basado en el poder, sino en un conjunto de normas internacionales. Ahí es donde entra el principio de la nación más favorecida. Ha sido el principio fundamental del comercio internacional. Y ha sido destruido, como todo lo que hace Donald Trump, destruye normas, destruye el debido proceso, destruye la base sobre la cual se construye una sociedad civilizada. Sin embargo, muchos de los que apoyan a Donald Trump, incluso dentro del ámbito económico, dirían que ese sistema que tú tanto valoras terminó fallando a millones de personas. Falló en todo el mundo industrializado, pero especialmente falló en Estados Unidos. Y en cierto modo, las cosas que él intenta hacer, si lograra hacerlas, serían una forma de corregir un gran error histórico. Hay una gran ironía en lo que acabas de decir. Primero, porque Estados Unidos fue quien escribió la mayoría de esas normas. Sí, con Europa. Pero se perjudicó a sí mismo, eso es lo irónico. Fueron las corporaciones estadounidenses, las instituciones financieras de Estados Unidos, las que escribieron esas reglas. Y ahora hay una especie de ironía, que Estados Unidos, habiendo escrito esas reglas, diga que son injustas con ellos mismos. Esas reglas no fueron diseñadas para perjudicar a Estados Unidos. Fueron diseñadas para perjudicar a los países en desarrollo, a los mercados emergentes. Yo escribí mucho sobre eso cuando fui economista jefe del Banco Mundial. Vi claramente cómo esas reglas discriminaban a los países pobres en beneficio de Estados Unidos. Y ahora que Estados Unidos diga que esas leyes, escritas por ellos mismos, están en su contra, ¿eso tiene alguna credibilidad? Yo diría, cero credibilidad. Lo que sí es cierto es que fueron redactadas por las grandes corporaciones, las grandes entidades financieras, sin preocuparse realmente por los intereses de los trabajadores. Cuando fui miembro de la administración Clinton, intentamos hacer algo para ayudar a los trabajadores. Y fueron los republicanos quienes dijeron no, ninguna ayuda para los trabajadores. Ellos creían en la dureza del mercado, que cada uno debe aprender a programar, a adaptarse a este nuevo mundo. Una especie de supervivencia darwiniana que supuestamente los haría más fuertes. Yo pensaba que eso era absurdo. Y me preocupaba mucho que esta liberalización comercial, sin esas protecciones, tuviera exactamente los efectos que terminó teniendo. A los republicanos no les importaba en absoluto. Y ahora, esos mismos republicanos de repente abren el corazón por la gente que ellos mismos han perjudicado durante 40 años, diciendo, nos han tomado el pelo. Es realmente curioso, ¿no? Si miramos atrás a los disturbios de Seattle, cuando la Organización Mundial del Comercio se reunió allí, a finales de 1999, todo era un movimiento de izquierda. Había manifestantes de izquierda, sindicatos, movimientos sociales. Y como dices, ya había muchas voces en la izquierda advirtiendo,
esto va a pasar. Entonces, la pregunta realista sería, ¿podría Estados Unidos, como nación, como sociedad, haber hecho más para ver lo que estaba ocurriendo en la región del Rust Belt y también en otras zonas? ¿Y haber actuado antes? En cierto modo, se podría argumentar que ahora el mundo entero está pagando el precio de que Estados Unidos no haya querido ver lo que estaba sucediendo, a pesar de que personas como tú lo advirtieron hace décadas. Yo creo que sí, que estamos pagando un precio muy alto. Y sí, podríamos haber hecho mucho, muchísimo más en la administración Clinton. No fui el único. Bob Reich era el secretario de Trabajo. Nosotros ya analizábamos los datos sobre el aumento de la desigualdad. Aún no se parecía a lo que tenemos hoy, pero ya veíamos las tendencias. Entendíamos las fuerzas económicas que había detrás y hacia dónde nos estaban llevando. Sabíamos que la transformación económica iba a ser difícil. No puedes convertir a un trabajador del acero o del carbón en un programador de software de la noche a la mañana. Estas transiciones eran difíciles, tanto desde el punto de vista del capital humano como de la ubicación geográfica. Los empleos que se estaban creando estaban en lugares distintos a los empleos que se estaban destruyendo. Por eso pedimos una asistencia fuerte, una asistencia para la adaptación al comercio. Apoyo para quienes necesitaban ayuda para adaptarse a los cambios tecnológicos y las transformaciones que ya estaban en marcha. Pero nuestras voces no fueron escuchadas. Y el resto es historia. El resto es historia. Volvamos ahora al presente. Mencionaste antes las conversaciones con China. Es extremadamente importante. Se acercan las conversaciones con China y hay una sensación clara de que ahora China es la clave en todo esto. China se ha estado resistiendo a participar en las negociaciones, a ofrecer algo, y como dijiste, tiene bastantes cartas en la mano. ¿Cómo termina eso? ¿Qué crees que pasará ahora? Yo creo que es inconcebible que China se someta a Estados Unidos de la manera en que lo ha hecho el Reino Unido. Cualquiera que entienda la historia de China recordará, yo no lo recuerdo personalmente, pero sí por lo que he leído, las guerras del opio. No es concebible, dentro de la política china, inclinarse ante Estados Unidos. China tiene ventaja en varios aspectos. Posee recursos que no podemos obtener en ningún otro lugar, como minerales raros. Algunas de las cosas que China produce podrían eventualmente producirse en otros países, pero sería muy difícil y tomaría años. China ha desarrollado más ingenieros, mejor formados, mejores sistemas logísticos, cadenas de suministro más eficientes. Todo eso facilita mucho la manufactura moderna. No se trata solo de precios, puede que ni siquiera tengamos las habilidades clave necesarias para producir a esa escala, al menos no rápidamente. En el lado de la oferta, estamos en desventaja. Y en el lado de la demanda, lo que Estados Unidos le está amenazando a China es que no podrá vender sus productos, como Xbox, en el mercado estadounidense. Pero la verdad es que Estados Unidos solo representa el 20% del PIB global. Y China ha demostrado recientemente que puede expandir su producción tanto a nivel nacional como internacional. Tiene una enorme capacidad para aumentar su demanda agregada interna. Es relativamente baja, y llevo tiempo diciéndoles que deberían aumentarla. Eso mejoraría la calidad de vida de su propia población. Así que todos esos productos que no lleguen a Walmart serán comprados por consumidores chinos o tal vez enviados a Europa o a este país. Además, están sentados sobre más de $2 billones en reservas. Pueden usar ese dinero para estimular su economía. Y si están en una posición tan fuerte, volvamos a la pregunta, ¿qué sucede? ¿Estados Unidos da marcha atrás? ¿Trump retrocede? ¿Cómo acaba todo esto? Él ha retrocedido muchas veces. El día de la liberación fue hace mucho. Los aranceles subieron, bajaron, volvieron a subir, volvieron a bajar. Una y otra vez. Una de las grandes ventajas de ser tan fanfarrón es que todos quedan atónitos, confundidos. Nadie recuerda si la semana pasada los aranceles subieron o bajaron. Y por lo tanto, ahora tampoco recordarán si está subiendo o bajando, si se trata de una concesión o de una victoria. Lo que sí sabemos es que él declarará victoria. Eso es seguro. Pero ya no significa nada para nadie.
también sabemos que todo esto es profundamente impredecible. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias por venir al estudio de Americast. Joseph Stiglitz, gracias. Esto ha sido todo por esta edición. Como siempre, todas las ediciones anteriores están disponibles en BBC Sounds. Hasta la próxima. Adiós.